Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al tiempo de predicación de la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21, leemos: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema vasos útiles. Pero vamos a pedir la bendición de Dios. Señor Jesucristo, gracias, Padre, por la oportunidad de meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que el mensaje de ánimo, de aliento que encontramos en cada página de tu santa palabra sea recibido, sea entendido por nosotros en este tema en particular tomado de estos versículos. Señor, necesitamos tu ayuda. Háblanos, Señor. Resalta tu santa palabra, seas tú quien sea honrado y no el hombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Un vaso es un recipiente, es un instrumento. Y nosotros como vasos podemos ser recipientes o instrumentos limpios, sucios, de honra, de deshonra, útiles o inservibles, frágiles o duraderos. La Biblia nos compara a nosotros como vasos. Entonces vamos a echar un vistazo a algunas cosas que habla la Biblia acerca de estos vasos, los instrumentos, recipientes, y deducir de allí algunas lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. En primer lugar, quiero que veamos el material de los vasos. En la Biblia se nos habla que hay recipientes, vasos, hechos de muy diferente tipo de materiales. Por ejemplo, tenemos vasos muy de material barato y abundante, como por ejemplo vasos de piedra, vasos de madera. En Éxodo 7:19 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces los vasos de madera y de piedra se han usado desde la antigüedad, y en el tiempo de Moisés se usaron también. Así como los vasos de barro. Los vasos de madera y de piedra solamente se tenían que esculpir, labrar, para darles la forma. Los de barro, en cambio, pues ustedes saben el proceso que usan los alfareros para producir recipientes de barro. En Lamentaciones 4:2 dice: Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Entonces estos vasos ya eran más elaborados, más procesados y pues obviamente eran un poco más caros, pero muy abundantes. El material de arcilla es muy común, así que no eran materiales muy caros. En cambio había otros vasos que sí eran de materiales caros, como por ejemplo vasos de oro y plata. Salomón, por ejemplo, él tomaba sus alimentos y bebía solamente en vasos de oro solamente. En 1 de Reyes 10:21 dice la Biblia: y todos los vasos de beber del rey Salomón
eran de oro, y asimismo toda la vajilla en la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Había también vasos de oro, de bronce bruñido. En Esdras 8:27 dice, además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciados como el oro. Y estos vasos de material caro, pues obviamente, como hasta la fecha, los que tienen cubiertos de plata y cosas así, pues se usan muy rara vez. Son materiales que se usan, recipientes que se usan en ocasiones especiales, aniversarios, fechas como por ejemplo Navidad, cosas así. Tienen que ser eventos muy especiales en los que se usan. Y eso, de aquí podemos deducir una lección para nosotros. Yo sé que algunos quisiéramos ser tratados como vasos de plata, vasos de oro, y recibir un trato real, ¿verdad?, digno de nuestra alcurnia. Pero en realidad, en lo que se trata en el servicio del Señor, es mejor ser usados por Dios diariamente y no estar ahí en el estante solamente exhibiendo nuestras habilidades y dotes en una vitrina, pero sin ser usados. ¿Cuál es el propósito de eso? Un pastor amigo mío que fue criado en Uruguay nos platica del uso, la costumbre de usar ciertos vasos para tomar mate. El mate, como ustedes saben, se toma mucho en Sudamérica. Y él dice que de niños ellos veían a la gente adulta, los señores ya mayores, que tenían sus vasos de mate manchados ya con tantos años de uso. Se veían esos vasos que iban tomando cada vez más una mancha verduzca, amarillenta, producida por el mate. Entonces, esa era una especie de medida que tan manchado estaba el recipiente, el vaso, para determinar como cuántos años tendrá ese hombre, esa persona, tomando mate en su recipiente, y lo mostraban, dice él, con mucho orgullo. En cambio, la de los jóvenes, los niños más pequeños, pues no tenían ninguna mancha. Bueno, nosotros en la vida, hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor, van a ir quedando manchas en nosotros. Servir al Señor desgasta. Servir al Señor va produciendo las huellas del uso. Y nada hay tan hermoso como ver un hombre o una mujer que tiene las manchas como consecuencia, las huellas de haber sido usado en su vida por el Señor, ¿no es cierto? Cuando nos topamos con gente de una estatura espiritual admirable, pacientes, sonrisas, contentos, con conformidad por todos lados, tratando de ser de ayuda y de bendición. Qué hermoso, ¿no es cierto?, toparnos con gente así, como vasos de mate manchados por el tiempo. Ahora, en la Biblia se nos habla que los vasos son usados de diferentes maneras. Había usos de la vida diaria como para beber. En Marcos 7:8 dice la Biblia, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Obviamente los vasos se usaban para beber, también para comer en los alimentos. Levítico 11:34, que ustedes pueden ver después. Había también vasos para el aceite. El aceite era el combustible de las lámparas.
En un tiempo que no había electricidad, se utilizaba el aceite de las olivas, de las aceitunas machacadas, y eso servía de combustible para alumbrar con lámparas de aceite en aquellos tiempos. Por eso en el pasaje de 2 de Reyes 4, 5 y 6, cuando Eliseo llega a la casa de la viuda, dice aquí la palabra de Dios: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el vino. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La mujer tenía una deuda, era viuda, su marido había muerto y no tenía cómo sacar adelante a su hijo. Entonces, por instrucciones de Eliseo, le mandó que trajera todas las vasijas que tuvieran. Las vasijas se llenaron de aceite, que era un producto, una materia necesitada para la vida diaria, para hacer alumbrar las lámparas, y entonces este era también una buena fuente de ganancia. Las 10 vírgenes que nos menciona en Mateo 25:4 habla de que las vírgenes prudentes se apercibieron con aceite para que no quedarse a oscuras en la noche mientras esperaban al marido, mientras que las otras insensatas no se proveyeron de aceite y quedaron en oscuridad. También hay recipientes, encontramos en la Biblia recipientes que son usados en la adoración a Dios. Había vasos que se usaban en el templo, había vasos que se usaban sobre la mesa de la proposición. Y todos estos vasos que estaban en el templo de Salomón, cuando Nabucodonosor invade y conquista Jerusalén, se lleva esos vasos y recipientes de oro y todo lo que se usaba en el templo, se los llevó a Babilonia y allá los usó para embriagarse con ellos. Déjeme leer un par de versículos aquí. 2 de Crónicas 36:7 dice: también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. 2 de Crónicas 36:10 a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Luego en Daniel 2, cuando Belsasar, su hijo, ya en el estupor de la embriaguez, leemos en Daniel 5:2, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora imagine la tristeza, el gran pesar, la afrenta tan grande que esto significaba para los judíos. Aquellos vasos que habían sido consagrados para el uso en el templo, en la adoración y el servicio a Dios, ahora con esos vasos Nabucodonosor y sus invitados estaban bebiendo con sus concubinas, se estaban embriagando, y nos imaginamos el desenfreno, el tipo de lenguaje soez, obsceno que se usaba allí, contando probablemente chistes de mal tono, y bebiendo en los vasos que habían sido diseñados para la adoración de Dios. Hermanos, qué gran lección esto para nosotros. ¿Sabe que nosotros fuimos hechos para el servicio de Dios? Nosotros somos esos vasos
especialmente si Dios te ha salvado, si Dios te ha alcanzado. Dios te formó a ti para que seas vaso útil en la casa de Dios, como leímos en nuestro pasaje en segunda de Timoteo. En una casa hay vasos útiles, vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces nosotros somos los que decidimos qué tipo de vasos queremos ser. Y mientras que Dios nos creó con un propósito sublime de servicio, de dedicación al Señor, Dios no nos hizo para inyectarnos droga, para embrutecernos con el alcohol, para contaminar nuestro cuerpo con tabaco y otras sustancias, para marcarnos como las culturas paganas antiguas, como los indios se tatuaban y se marcaban con intención pagana, religiosa, de adoración a sus dioses o con motivos bélicos o lo que haya sido. Pero aún así, nosotros no fuimos hechos para seguir esas costumbres paganas y para deshonrar a Dios. Fuimos hechos para honra y gloria de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros llegamos a comprender eso, vamos a ver que nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, merecen otro uso y no el que a veces les damos. Ahora, hay usos de los vasos de Dios en un sentido figurado. Por ejemplo, Dios habla de vasos de ira. En Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Un vaso de ira es un recipiente de la ira de Dios. Es alguien que, habiendo tenido la ocasión de arrepentirse, de buscar a Dios, después de haber sido amonestado, ya sea a través de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento, o ya sea en nuestro tiempo, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la lectura de la Biblia, somos amonestados y no escuchamos las advertencias de Dios, nos hacemos acreedores a la ira de Dios. Nos convertimos en vasos de ira, recipientes de ira. Y esto es lo que va a ocurrir en la tribulación y al final de los tiempos, pero aún en nuestra vida personal, cuando somos amonestados una y otra vez y no escuchamos la amonestación, no queda otra alternativa más que la disciplina de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios que aquel que es disciplinado una y otra vez y no entiende, no hay más remedio, no hay más medicina para él. También habla allí en el versículo que sigue de vasos de misericordia, lo opuesto, Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahora, esto realmente es el deseo de Dios para todo ser humano, porque no quiero la muerte del impío, dice el Señor, sino que el impío viva. Arrepentíos pues y viviréis, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios que está deseoso de derramar su misericordia en nosotros, de hacernos vasos de misericordia, y en vez de la bendición y la misericordia de Dios, nos endurecemos, cerramos nuestros oídos, no queremos hacer caso, queremos ir por nuestro propio camino. Dios no, como dije, no le queda otra alternativa más que en vez de darnos la misericordia que Él quería, tiene que recurrir a la disciplina. ¿Qué clase de vaso eres tú? ¿Eres un vaso para usos viles? ¿Tu boca está llena de
suciedad, de maldición, de chismes. ¿Cómo está tu vida? ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿Qué cosas pones enfrente de ti? ¿En el internet? ¿En la televisión? ¿En qué te deleitas? ¿Eres instrumento para honra o para deshonra? Por causa tuya, otros son llevados al pecado con tu ejemplo, porque tú provees los medios para que otros pequen también. O a veces simplemente con tan solo el ejemplo. ¿Qué tipo de vasos somos? ¿De honra o de deshonra? Al final de nuestro camino podremos decir que nuestra vida fue dedicada para el servicio de Dios y el nombre de Dios fue glorificado a través de estos instrumentos indignos como somos, o fue motivo de tropiezo, fue motivo de escándalo, fue motivo de vergüenza, fue motivo de vituperio y abominación para el nombre de Dios. En el Reino Unido, en Inglaterra, hubo una pareja, la pareja del señor y la señora Alderman, que pagaron por un plato raro. Era un plato desgastado de plata, pero ya muy desgastado. Les interesó y lo compraron, pagaron el equivalente a $41.64. Con el tiempo se dieron cuenta, ellos supieron, que este vaso resultó haber sido hecha en París durante el reinado de Luis XIV. Y entonces era una pieza costosísima, a tal grado que en una subasta este plato se vendió por el equivalente en dólares de $18.450. Porque el vaso puede haber sido, quizás no necesariamente el material de lo que está hecho, sino el uso que se le dio. Es lo que determina el valor del vaso. Y nosotros somos muy ingenuos y muy ignorantes hasta cierto punto, porque nosotros juzgamos a veces, ¿no es cierto?, a las personas por su apariencia, por su educación, por su cultura, por su nivel académico, cuando en realidad son personas que han desarrollado y Dios les ha dado de su gracia para tener virtudes espirituales, porque se han dejado usar verdaderamente por Dios y sus vidas son de bendición para otros. Entonces así podemos nosotros llegar a ser en nuestra vida. Ahora vamos a hacer algunas aplicaciones aquí para nosotros. Como vasos, el cristiano es un vaso, somos recipientes de Dios. Y en cuanto a material, ¿de qué usted cree que somos todos nosotros? Todos somos hechos de lo mismo. Ahora con este problema sociopolítico en los Estados Unidos de que las vidas negras importan, la verdad es que todas las vidas son importantes y la injusticia será siempre injusticia, sea que sea cometida de un blanco hacia un negro, o de un negro a un amarillo, o de un amarillo a un café. No importa el color de la piel, la injusticia sigue siendo injusticia. El homicidio, la violación de los derechos humanos, todas las vidas son importantes para Dios. Pero el asunto es, ¿de qué somos nosotros? O sea, no hemos sido creados una raza de un material y otra raza de otro material diferente. Todos hemos sido hechos de barro. Miren lo que dice Dios en la palabra de Dios, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, nadie es mejor que otro. No hay material mejor que otro. Y además, el material no es lo que importa. Lo que importa es el uso
que le quiere dar Dios. Mire, por ejemplo, el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Para lavar los pies tuvo que tener una vasija. Le tuvieron que traer agua en una vasija. Mire qué bendición. No sabemos qué sería de esa vasija, en qué se volvió a usar, cuánto tiempo duró antes de que saliera de circulación, de uso. No importa, pero qué privilegio, ¿no cree usted? Que esa vasija fue utilizada por el Señor para enseñarle una tremenda lección de humildad, de cómo nosotros debemos servirnos unos a los otros y no esperar ser servidos. Se dice de un consumado violinista que se presentó a su audiencia con 2 violines en su mano. Uno de esos violines era un ejemplar del famoso fabricante de violines italiano, Antonio Stradivarius, cuya calidad es indiscutible y nunca nadie la pudo igualar. Y por eso son muy caros. Estos violines producen un sonido magistral, incomparable, que no produce ningún otro violín. Entonces este violinista se presentó con un Stradivarius y con otro violín corriente. Y entonces dijo: quiero que ustedes, que saben apreciar la buena música y la calidad de los instrumentos, voy a tocar estos 2 violines. Dice, voy a tocar primero el violín corriente y luego voy a tocar el Stradivarius para que ustedes juzguen la calidad de estos 2 violines. Y entonces aquel hombre tocó con ese violín corriente con su mejor maestría, con su mejor habilidad, y la gente estaba encantada con lo que él estaba tocando. Les dijo: ahora voy a tocar el Stradivarius y ustedes van a notar la diferencia. Tocó exactamente la misma porción de música y lo hizo con la misma dedicación y maestría que él podía. Y entonces, cuando terminó de tocar, les dijo: ¿qué opinan? Y bueno, la gente estaba aplaudiendo, eufórica, diciendo: no, se nota la diferencia. Les dice: ¿verdad que se nota cómo este violín es de mejor calidad? Y todo el mundo diciendo: sí, sí, claro, se puede notar la diferencia. Se pone serio el violinista y les dijo: mentirosos. Saben que este violín es el corriente y este violín es el Stradivarius. No es el violín lo que hace la diferencia, es el que lo toca, el que hace la diferencia. Y hermanos, eso es una gran lección para nosotros. Nosotros podemos vanagloriar de que Dios me usa en el canto, al tocar un instrumento, al enseñar una clase de escuela dominical, en la cocina, en mi profesión, cualquiera que ésta sea, y considerarme que yo soy muy dotado y tengo un talento muy especial, soy el mejor de mi clase, cuando se nos olvida que no es el que enseña, el que predica, el que canta, el que toca, es Dios el que nos usa, el que merece el reconocimiento y el que hace la diferencia. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le decimos: Señor, úsame, dígnate usarme, no soy más que barro, entonces Dios puede tomar ese barro y darle el uso que Él quiere y que Él sabe darle, porque Él es el violinista
magistral que toca mejor que ningún otro. El hombre decide qué tipo de vaso quiere ser. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Y aquí hace la comparación con un recipiente que puede ser lleno de cualquier sustancia. ¿De qué estamos llenos nosotros? ¿De qué te llenas tú? ¿De novelas? ¿De suciedad? ¿De chismes en Facebook? ¿De qué estás lleno tú? Dices, no, yo soy cristiano y tengo el Espíritu Santo. Sí, pero ¿estás lleno? ¿Estamos llenos? Cuando solamente ocasionalmente agarramos la Biblia, la leemos esporádicamente, o de vez en cuando vamos a la iglesia y aún así ni siquiera con una actitud de devoción, de entrega, de adoración a Dios. ¿De qué estás lleno tú? Dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo. Tú decides qué tipo de vaso quieres ser. Si eres un vaso sucio, ¿a quién se le va a antojar tomar un vaso sucio? Cuando yo era niño, tenían que llevar los envases o cascos, les llamábamos, a la tienda para comprar un refresco nuevo. Había que llevar el envase. Si no llevamos el envase, teníamos que dejar un depósito. Pero recuerdo que en la parte de atrás de la casa había cajas de envases, de cascos, de refrescos que tenían ahí mucho tiempo. Esos vasos estaban llenos de telarañas, de insectos muertos, de basura, de moho, de muchas cosas. Si alguien tomara uno de esos envases para tomar agua, a nadie se le antojaría. Así también nosotros decidimos si en verdad queremos ser usados por Dios. Necesitamos limpiarnos de todo aquello que impide que Dios nos utilice. Creemos que podemos ensuciarnos, batirnos en el lodo del mundo y pensar que aún así Dios nos puede usar. Dios no nos puede usar así. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros no nos ponemos como instrumentos en las manos de Dios para que Él nos use y no ponemos nuestros talentos al servicio de Él, tarde o temprano los vamos a perder. En México hubo un cantante muy querido, se le llamaba el príncipe de la canción. Su nombre artístico era José José. Su nombre original era José Rómulo Sosa Ortiz. Nació en 1948 en una familia de músicos y desde muy joven él tocaba jazz y bossa nova, era bajista. Se empezó a abrir en el camino de la música. En el 2001, bueno, él consiguió muchos premios Grammys. En 1970 él se consagró y se hizo famoso cantando aquella famosa canción de El Triste. Pero luego su voz se empezó a deteriorar. Él hizo un disco en el 2001, pero ya su voz ya no era la misma. El alcoholismo y las enfermedades le fueron dañando sus cuerdas vocales. No es ningún secreto que él luchó contra el alcoholismo. Él empezó a beber desde la edad de los 15 años por la ausencia de su padre, quien también era alcohólico. La enfermedad destruyó su carrera. Él padeció de efisema por los efectos del alcohol, y como abusó de la cortisona,
se le produjo una hernia yatal y le afectó no solamente su habilidad para cantar, sino su habilidad hasta para hablar. Era diabético y como resultado de todos estos problemas perdió su dinero, su fortuna, cayó en depresión, y todo esto él lo reconoció en un programa publicado por don Francisco en Univisión, y padeció de diabetes, como dije, gastritis y hasta de los ojos de cataratas. El 28 de septiembre del 2019, José murió en el hospital en Homestead, Florida, y aunque no se dio a conocer oficialmente la autopsia, a la edad de 71 años él muere como consecuencia de todos estos males. Algunos que lo vimos en sus últimos años en entrevistas y escuchamos su voz, daba tristeza escuchar lo que quedó de esa voz privilegiada que tuvo José. Bueno, hermanos, nosotros tarde o temprano vamos a morir. Todos estos grandes artistas han muerto y todos nosotros nos vamos desgastando con el tiempo. Pero la pregunta es, en nuestro desgaste inevitable con el paso del tiempo, ¿en qué nos estamos desgastando? ¿En el servicio a Dios? ¿En cosas útiles? ¿Estamos dejando un patrimonio, un ejemplo a las nuevas generaciones? Entonces está en nosotros decidir cómo queremos ser usados por Dios como vasos útiles, vasos para honra o vasos para deshonra. ¿Qué clase de vaso quieres ser tú? Quiera Dios ayudarnos a tomar la decisión correcta. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a escoger a tiempo ser usados por ti como vasos de honra para gloria de tu nombre, Señor. Y te pido, Padre, que nos hagas reflexionar día con día cómo estamos usando estos recipientes que son nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros talentos, habilidades que tú nos has dado. ¿Cómo las estamos usando? Si para honra o para deshonra de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por su atención. Si usted necesita ayuda espiritual, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Dios le bendiga.